Muy buenas tardes a todos. Nos quedamos en el capítulo pasado hablando de Ahuizotl, el perro de aguas, el más grande conquistador, no solo azteca, yo creo que también el más grande conquistador en toda la América prehispánica, seguramente más que Pachacútec y que los más brillantes de los guerreros incas. Es el que inauguró el doble templo mayor, que ya platicamos la vez pasada, donde están los dioses más importantes y representativos de los aztecas. Hay otro dios que parece es algo fuera del contexto de los humanos, Tloquenahuaque, que se desdobla en Tonacatecutli y Tonacacíhuatl y en Ometecutli y Omecíhuatl. Tloquenahuaque es aquel por quien todos viven. Pero no adelantemos, vamos a ver después esas especulaciones de aztecas. Tienen mucho que ver con mi gran maestro don Miguel León Portilla, igual que antes. Algunas no se puede estar de acuerdo y en otras creo que las evidencias son contundentes. Ya dijimos que desoyendo los consejos de una figura que se parece o la hacen aparecer como el sabio Salomón, Netzahualpilli, hijo de Netzahualpoyos, que le dijo que no hiciera un dique porque a llover se inundaría la ciudad. Lo hizo, se inundó, y ya dije que una operación de salvamento a su gente, se golpeó en una piedra, cayó a la corriente, estuvo a punto de perecer ahogado, aunque su nombre significa perro de aguas, no sabía nadar. Entonces parece que murió un poco tiempo después, un poco de la vergüenza. Cuando vemos a Sigüenza y Góngora, teatro de las virtudes políticas, vamos a entender por qué se les formaba así a los tlatoanis y por qué tomaban tan a pecho su función, con mucha dignidad, con mucha solvencia, con mucha entereza, con mucha fuerza. Muerto Ahuizotl, llega Moctezuma Huehue, no, Moctezuma Xocoyotzin, el segundo, el joven, o el segundo. Moctezuma Xocoyotzin quiere decir señor sañudo y joven, y es que era, según las referencias más antiguas, de bastante mal carácter. Parece que realizó, era muy brillante, llegó con pleno poder, no hubo discusión, todos estaban de acuerdo que él era, empezó a hacer reformas apresuradamente. Y como diría Aben Khaldun, a veces un príncipe demasiado inteligente puede acarrear la desdicha de un pueblo. Moctezuma Xocoyotzin, que había sido director de varios calmecas, porque eran varios, y varios telposcales, todos los aztecas que yo expliqué tenían derecho a la educación, todos, gratuita, todos, en internado, todos, absoluto, los aztecas. Las clases, ya expliqué, las clases que eran excesivas, que habían sido captadas por las conquistas, las clases supernumerarias, no tenían derecho a nada. Moctezuma Xocoyotzin sacó a muchos ancianos, a muchas gentes grandes, y colocó a varios jóvenes con muchos conocimientos de la ley y su aplicación, pero con poca sensibilidad. Ojo, maestros y estudiantes, amigos míos de derecho. El derecho hay que aplicarlo con sentido social, con sentido humano, con sentido de dignidad. Vuelvo a John Rawls, vuelvo a aquello que dice de las realidades amenazantes y de la que llama él los velos de ignorancia que hay que a veces asumir para compensar
dificultades que parecen insoslayables. Estos jóvenes muy brillantes crearon conflictos, decidieron con mucho rigor y hubo profundo descontento entre la población. Además, Moctezuma Xocoyotzin reveló un autoritarismo total. Fíjense, antes o durante la coronación, las fuentes varían, había un rito en el que hacían pasar al ya candidato por un grupo de gente importante que al pasar junto a ellos le decía alguna cosa, lo denostaba, lo injuriaba, a veces incluso lo maltrataba un poco, y él debía responder con mucha calma, con mucha bonomía, con mucha sensibilidad, con mucha tolerancia a esto. Moctezuma Xocoyotzin simplemente suprimió este rito de la coronación. Ya no había oportunidad de ver si aguantaba empujones o maledicencias o señalamientos, etc. E inició una invasiva política externa hacia el centro, hacia él. El autoritarismo fue total. Tlatoani era el que hablaba al final, pero dejara que hablaban el Cihuacoatl, los tlacatecas, los tecutli, el tlacoxcalca, todos podían hablar y al final él. Ahora ya prescindía de sus opiniones. Esto le molestó muchísimo, muchísimo a su hermano, que sería de él en línea sucesoria, Cuautláhuac. Ustedes lo conocen por Cuitláhuac porque es una jugada malévola de la Malinche. Luego hablamos de ella. Ella tradujo mal el nombre. Cuitláhuac significa algo así como mojón de mierda, o como hombre que gobierna un lugar que huele mucho a caca. Y Cuautláhuac, que era su nombre real, es águila sobre el agua. Fíjense qué diferencia, pero luego hablamos de eso. Este Moctezuma Xocoyotzin ya tenía antecedentes de que había la Triple Alianza, estaba dejando de ser Triple Alianza. Moquihuix, ya lo expliqué la vez pasada, había absorbido, asimilado Tlatelolco. Hablé de un texto raro de un señor impresionantemente sabio, Salvador Novo, que fue cronista de la Ciudad de México, que tiene una obra que leí hace muchos años, no me acuerdo bien, La Guerra de las Gordas. No les digo porque tengo que leerla bien, a lo mejor algo no entendí, o tal vez no entendí nada, pero como está la cosa medio carambas para explicarla, no quiero confundirlos más. Ahuizotl ya había absorbido a Tlacopan. Tlacopan era aquel enclave que había diseñado Tlacael, el Cihuacoatl, como una especie de solución para evitar que Azcapotzalco volviera a levantarse. Tlacopan eran los seguidores de Tayatzin, el que había sido nombrado Tlatoani y luego había sido derrocado por Maxtla. Ahuizotl ya lo había incrustado dentro de la estructura, ya no existía más de los de México. Y faltaba lo más grave. Ya dije que Texcoco era una especie de capital cultural, sobre todo por dos tlatoanis muy importantes, Nezahualcóyotl y después su hijo Nezahualpilli. Nezahualcóyotl había desempeñado un papel muy importante como estratego militar en la lucha contra los tepanecas y había aportado mucha gente y muchos recursos. Y su hijo Nezahualpilli había conservado una especie de estatus intelectual muy alto dentro de la estructura de la Triple Alianza. Cuando Nezahualpilli muere, quiere que Iztzilxóchitl, su hijo mayor, que además tenía plenas capacidades para el mando, lo sucediera en el trono. Moctezuma
Oyotzin hace algo que nunca se había hecho. Interviene en la sucesión de Texcoco. Bloquea el arribo de Ixtlilxóchitl, que había sido precisamente empujado por su padre, ahora ya muerto. Recuerden que el papá de Nezahualcóyotl era precisamente Ixtlilxóchitl. Así que estaba dándole el lugar a su abuelo, Nezahualpilli. Pero esto es conculcado por Moctezuma y impide el arribo de Ixtlilxóchitl y llega e impone a Cacama. Una gente seguramente capaz también, pero sobre todo más dócil a los dictados de Moctezuma. Todo esto es muy importante que no lo pierdan de vista, porque nos habla de una crisis que está padeciendo en ese momento la Triple Alianza, que ya no es triple y que ya no es ni alianza. Pero además ocurren varias cosas que se juntan. Se juntan los llamados 7 presagios funestos. En estos presagios vemos la cosmovisión de estos pueblos, sus alcances, sus limitaciones, sus agudezas y sus cerrazones. La primera es, vieron o creyeron ver casas flotantes en el mar. Y estas casas flotantes, ¿qué eran? Eran los barcos de los españoles. Hey, hablamos de barcos, ¿eh? Si hablamos de carabelas, son barcos pero tan pequeños. Yo conozco y soy amigo, creo que aún vive, del capitán Vital Alzar. Es un español muy simpático que es el capitán de una reproducción igual que la Santa María, pero ahora con motor, equipada con radio, con todo lo moderno. Pero en todo lo demás es la Santa María en tamaño y todo. Yo he subido, ha venido aquí como varias veces, 2 veces, y ha habido amistad. Me ha invitado, vamos a Cuba, maestro. No, ni lo mande Dios. Oiga, pero si traigo, pues usted nada muy bien, y, sí, pero el tiburón nada mejor que yo. Estoy seguro que me alcanza a como dé lugar. Estos barcos, de todos modos, lo vamos a ver en la batalla de Tenochtitlan. Las canoas eran unas mosquitas al lado de los bergantines, que eran pequeños. Ahora imagínense ver una carabela, era más grande, un galeón era más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el primer presagio funesto. Vieron o creyeron ver casas en el mar, casas que flotaban. El segundo aspecto funesto fue una espiga, que dicen que creyeron que llegó al cielo. Una espiga vegetal, normal, que supuestamente creció y llegó hasta el cielo. Otro presagio fue el agua del lago. Les pareció que ardía. Hay quien explica esto, y estos, o los intenta explicar, como los milagros que, o las plagas que mandó Jehová o Yahvé contra los egipcios para obtener la libertad de su pueblo. Parece que algunos explican que el agua pareció hervir, pero es que unos corpúsculos microscópicos que pululaban en el lago de repente aumentaron de número de reproducción en forma explosiva, y ese movimiento que se hizo, ya ven que para la cuestión de la reproducción pues hay que moverse definitivamente, si no pues no se puede hacer nada. Entonces ese movimiento desenfrenado dio la pauta para pensar que el agua del lago estaba hirviendo. Otro presagio terrible para ellos también fue un rayo.
que cayó en un templo. Imagínense la situación de sentir que un templo donde está un Dios que se supone que tiene poder, que tiene fuerza para dar beneficios o hacer daños a los que no lo toman en cuenta, le caiga un rayo. Terrible. El siguiente presagio funesto fue otro rayo, pero este no en el templo, en el Dios. Las cosas se complicaban. Los dioses no eran capaces ni de defenderse a sí mismos. Esto era terrible, terrible, definitivamente. Y hubo algo muy inexplicable también. Hallaron un pájaro extraño. Pájaro lo llaman el pájaro ceniciento, un pájaro muy feo, que nadie había visto por ahí. Un pájaro que lo encontraron muerto, con una especie de espejo en la molleja, en el cuello, acá entre el cuello y hasta acá la parte de atrás, lateral, abajo de la cabeza. Y traía una especie de espejo. Lo llevaron con Moctezuma y lo consultó. Y supuestamente él vio en ese espejo, que estaba en ese pájaro ceniciento, así le llaman, vio hombres montados en venados sin cuernos. Los venados sin cuernos seguramente eran los caballos. Y el último presagio, y el más terrible, y el que a nuestro querido Octavio Paz lo llenó de confusión. Coatlicue, o la Llorona, una diosa, la diosa precisamente madre de Huitzilopochtli, dicen que salía en las noches, pero otros precisan que eran las madrugadas, 3, 4 o 5 de la mañana, en forma de una mujer, vestida ligera de ropa. No buscando nada, no. Ligera me refiero como con bata, no ropa ceñida, ropa suelta, como un fantasma, como una figura fantasmagórica, y que decía: ay mis hijos, ya todo se ha perdido. ¿A dónde los podré llevar? ¿A dónde los tendré que llevar? Esto es lo que llaman, y hasta se ha hecho canciones, Oscar Chávez, un gran amigo ya fallecido, brillantísimo cantante, durante muchos años bloqueado por su participación en Los Caifanes, ¿han de acordar? Los que son de mi edad, los jóvenes, ojalá que lo vean por ahí, la película, muy buena película. La Llorona. Todo esto unido a las reformas de Moctezuma, unido a los problemas con Texcoco, que es una metrópoli poderosísima. ¡Ojo! Desde que sabe de Cortés, Ixtlilxóchitl, que anda con levantado, no aceptó el nombramiento de su hermano Cacama, se levantó con hombres armados, andaba en los montes, en plena guerra absoluta contra la imposición. Antes que los zempoaltecas, antes que los tlaxcaltecas, antes que todos, le manda mensajes a Cortés. Le dice que se pone a sus órdenes, que quiere el poder. Lo han quitado en forma injusta para él. Han desoído lo que era exprofesa petición de su padre. Él lleva el nombre de su abuelo. Él es una gente capaz y brillante, claro que se considera más brillante que Cacama y menos dócil. Porque recordemos que esa docilidad de Cacama es la que hace que de una forma u otra lo designe Moctezuma. Ese es el cuadro que va a encontrar Cortés cuando llegue al enfrentamiento, a la confrontación con los aztecas. En un ratito seguimos. Quiero repetirles de nuevo a todos: no oigan, por favor, noticias falsas. Nos manipulan mucho con ellas. Se sigue vacunando, pero no guajen la guardia. Yo ya estoy vacunado. Tengo 76 años. Debería estar contento con lo que he vivido. Y sí, pero como estoy contento, quiero vivir más.
Y tengo, gracias a Dios, muchos compañeros y compañeras en la UAT que tienen mi edad o parecida. Y yo sé que también están cuidando porque quieren vivir más y aportar más. Quiero decir lo mismo a mis compañeros y compañeras del ICES. Otra vez, siempre lo digo, pero es que es una escuela modelo a nivel nacional. Quiero agradecerle todo su apoyo. Como nunca he tenido apoyo en un director, en el caso del doctor Marco Antonio Cortina Senadré, y como nunca he tenido apoyo también de otro director, el director emérito del ICES, doctor Carlos Dorantes de Rosario. Gracias a todos y en un momento más volvemos.